Imaginaos un continente que se pasó 2000 años inventando fronteras y otros 1000 fingiendo que esas fronteras significaban algo. Europa adora llamarse a sí misma una gran familia civilizada. ¡Qué bonito! Porque la realidad es que cada país tiene una caricatura de sí mismo que los demás usan de chiste, y lo más divertido es la cantidad de veces que la caricatura acierta. Hoy ordenamos los 7 estereotipos más odiados de Europa, del más inofensivo al más incómodo, y al final vais a ver que no son 7 chistes distintos. Son la misma máquina, alimentada con rivalidad, que no ha parado nunca. Nivel 1. El estereotipo de España, y la mascota del cliché, es la bailaora de flamenco, la del vestido rojo taconeando en Sevilla mientras una guitarra llora y alguien en algún sitio, desde luego, no está trabajando. Porque esa es toda la acusación contra España, ¿verdad? El español no trabaja. El español duerme la siesta, cena a las 11, sale de fiesta hasta que amanece y vive cada fin de semana como si fuera una festividad religiosa. Para el resto de Europa, España es el país donde la oficina está cerrada, la playa está abierta y el deporte nacional consiste en encontrar una excusa para montar una fiesta. Es sol, es sangría. Son unas vacaciones permanentes que, no se sabe por qué, tienen bandera. Los del norte lo dicen con el tono de quien describe a un amigo encantador pero poco fiable. Ese que no contesta los correos antes del mediodía y que, aún así, parece más feliz que tú. Hay envidia debajo de la burla y todos hacen como que no. Y aquí es donde la cosa se pone interesante, porque esta imagen, la pandereta, los toros, la gitana apasionada, el sur sensual y vago, no la inventó España. La fabricó el norte. Viene de la leyenda negra, de siglos de propaganda en los que la Europa protestante pintaban a España como atrasada, cruel y fanática. Un país de inquisidores y salvajes, frente al cual las naciones ilustradas podían sentirse cómodamente superiores. Y luego, en el siglo XIX, llegaron los viajeros románticos, escritores franceses y británicos buscando algo exótico y primitivo sobre lo que escribir a casa, se toparon con Andalucía y decidieron que aquello era España entera. Querían gitanas, guitarras y mujeres trágicamente bellas. Las encontraron y las plasmaron en sus libros como si fueran la esencia misma del carácter nacional. Cogieron una región, el flamenco, el calor, los toros, y se lo estamparon a un país que también contiene, y a ver si seguimos el ritmo, la Galicia verde y lluviosa del noroeste, donde se habla gallego y se toca la gaita, y todo parece más celta que mediterráneo. Una cornisa cantábrica donde llueve como en Escocia, un País Vasco con una lengua antiquísima que no se parece a nada en la tierra, 2 Castillas enormes y heladas en invierno, una Cataluña que tendría algo que decir sobre eso de meterla en el mismo saco, un Madrid sentado plácidamente en el centro, unas Baleares en el Mediterráneo, unas Canarias flotando frente a África, y sí, vale, Andalucía, el único sitio del que iba realmente la postal. Y la parte verdaderamente deliciosa, España lo sabe, España lo vende. España coge ese cliché de la fiesta y la vagancia que supuestamente le ofende y lo convierte en una de las mayores industrias turísticas del planeta. Espectáculos de flamenco para guiris, cartas de sangría en 3 idiomas, una siesta que te describirán encantados desde una oficina con aire acondicionado que cierras a una hora perfectamente normal. Es exactamente la misma jugada que el artista de reggaetón en Latinoamérica, quejándose del estereotipo mientras cobra el cheque que el estereotipo le firma y luego quejándose de que el cheque exista. El mismo país que jura que lo del español vago le insulta, lo ha impreso en millones de postales, lo ha clavado en imanes de nevera y ha levantado economías costeras enteras gracias a los que vuelan precisamente a verlo. Y detrás de la fachada hay un país que echa las mismas jornadas interminables que todos los demás, con ciudades punteras, ingeniería de primer nivel y trenes que llegan a su hora, y que simplemente decidió, en algún momento, que cenar es algo que se hace de noche, con gente que de verdad te cae bien, despacio, durante horas, sin pedirle perdón a nadie. Que si lo piensas bien, igual es la única idea sensata de toda esta lista. Nivel 2. Italia. Y la patrona aquí es la nonna, la abuela, custodiando un plato de espaguetis humeante como si fuera el tesoro de la familia, y tú el ladrón. Porque los italianos son, según todos los demás, son puro caos con pasaporte. Ruidosos, teatrales, gesticulando con las 2 manos hasta casi despegar, besando a desconocidos en las 2 mejillas, gritándose cariños de una acera a otra y tratando la comida no como combustible, sino como un campo de batalla moral donde se gana y se pierde el honor. Pon piña en una pizza y un italiano reaccionará como si hubieras insultado a sus antepasados de hace 9 generaciones. Parte los espaguetis antes de echarlos a la olla y en algún lugar una nonna sentirá un temblor en el universo sin saber por qué. Pide un capuchino después de comer y te habrás delatado al instante como un bárbaro que no entiende nada y nunca entenderá. Las reglas son sagradas, las reglas son ancestrales, las reglas son absolutamente innegociables y te las explicarán con todo lujo de detalle, las pidas o no. Solo que, sorpresa, muchas de esas antiquísimas reglas sagradas tienen la edad de tus abuelos.
La cocina italiana, venerada en medio mundo, se estandarizó en buena parte en el siglo XX, se codificó, se mitificó, se metió en libros de recetas y se exportó al planeta entero gracias a oleadas enormes de emigrantes pobres que se marcharon precisamente porque Italia no podía darles de comer. El tomate, la esencia misma de esa cocina, viene de América y no llegó hasta hace unos cuantos siglos. E Italia, la nación unificada, la bota del mapa, es sorprendentemente, casi vergonzosamente joven. Se formó hace siglo y medio a partir de un mosaico de reinos, ducados, tierras del Papa y ciudades-estado rivales que se pasaron casi toda la historia a la gresca y que, seamos sinceros, todavía hoy no se fían del todo las unas de las otras. Y con todas, me refiero a las regiones, porque hay 20 y no se llevan bien. Está Lombardía con Milán, rica, fría y convencida de que carga con el país a cuestas. Está el norte alpino e industrial, una Emilia-Romagna que inventó la mitad de la comida que tú creías genéricamente italiana, una Toscana de postal y vino, un Lacio con Roma en el centro preguntándose en voz alta por qué ya nadie la respeta como antes, una Campania con Nápoles reclamando la cuna verdadera de la pizza, un sur que se descuelga hacia el talón y la punta de la bota, y luego 2 islas, Sicilia y Cerdeña, cada una prácticamente una civilización propia con su propia historia de invasores. El norte está convencido de que el sur es vago, corrupto y un lastre. El sur está convencido de que el norte es arrogante, frío y desagradecido. En todo el universo coinciden en una sola cosa: que un australiano echándole nata a la carbonara comete un crimen de guerra contra la humanidad. Porque ese es el verdadero secreto, y es un secreto raro y bonito. La comida es el único pegamento que mantiene unido todo el invento. Un país que discute por absolutamente todo, que separa norte y sur tan a fondo que algunos políticos del norte llevan décadas haciendo campaña abiertamente con la idea de cortar por lo sano y largarse, que no se pone de acuerdo ni en los acentos, ni en la economía, ni en quién perjudica a quién, solo se une de verdad, al instante y por unanimidad, en el momento exacto en que un extranjero coge el bote de ketchup. De golpe, el banquero milanés y el pescador siciliano son hermanos de armas, defendiendo el honor de un plato que sus abuelas hacían de forma distinta. El plato de pasta no es un cliché. Es la única bandera que todas y cada una de las regiones de esa península rota saludan juntas, sin dudarlo. Nivel 3. Alemania. Y el uniforme reglamentario es el del bávaro con lederhosen, pantalón corto de cuero, tirantes, una cerveza del tamaño de su propia cabeza, levantando triunfal una salchicha dentro de una carpa del Oktoberfest. La acusación te suena. El alemán es frío, seco, sin sentido del humor. Una máquina hecha de reglas, puntualidad y eficiencia implacable, alguien que llega 4 minutos antes a todas partes y considera que llegar 4 minutos tarde es una traición personal y profunda al contrato social. Los alemanes, insiste el estereotipo, no ríen, planifican, no se relajan, optimizan. Tienen un sustantivo compuesto kilométrico para cada emoción humana concreta, y ninguna de ellas parece divertida. Y lo rematan todo con litros de cerveza, embutidos en ese traje de cuero, cantando a la Madalsientas Macha tirolesa en alguna montaña mientras una banda toca. Pero aquí está lo que de verdad saca de quicio a los alemanes. El del lederhosen no es Alemania, es Baviera. Es una sola región del sur profundo, y ese traje, esa carpa de cerveza, todo ese cuento de hadas alpino se convirtió en la imagen global del país casi exclusivamente gracias al Oktoberfest y a una campaña de marketing extraordinariamente eficaz, mientras el resto de Alemania lo mira con una especie de vergüenza ajena, silenciosa, la misma cara que pondrías tú viendo a tu pariente más escandaloso agarrar el micrófono en una boda. Porque el resto del país es mucho y tremendamente distinto. Está Baviera, claro, pero también el suroeste de los coches de lujo y los bosques oscuros, una Frankfurt erizada de torres bancarias, el viejo corazón industrial del Ruhr al oeste, los puertos del norte mirando al mar, un Berlín plantado en el centro, perpetuamente en bancarrota y perpetuamente convencido de ser el lugar más enrollado del mundo, y un este que llega hasta la frontera polaca. Un alemán del norte tiene tanto en común con un bávaro alpino como un escocés con un siciliano. O sea, una bandera y poco más. Y esa obsesión con el orden, esa sí es real, y tiene unas raíces que merece la pena conocer. Alemania se pasó casi toda su historia no como un solo país, sino como un revoltijo caótico de cientos de pequeños estados, principados, reinos y ciudades libres, un rompecabezas que se unificó sorprendentemente tarde comparado con sus vecinos. La fijación nacional con la estructura, con las reglas, con una identidad sólida y fiable, es en parte la cicatriz de haber sido un caos fragmentado durante demasiado tiempo. El orden no era natural. El orden fue algo que tuvieron que construir a propósito, ladrillo a ladrillo, porque la alternativa ya los había quemado antes. Pero el cliché alemán tiene también una segunda sombra,
la que nadie suele poner en la miniatura. El capítulo del siglo XX con el que la nación entera lleva décadas lidiando, abierta y dolorosamente, con monumentos, museos y programas escolares, de una forma que muy pocos países en la historia se han atrevido a aplicar a su propia oscuridad. Así que la Alemania moderna vive cada día con el peso de esas dos reputaciones encima. La del ingeniero de talla mundial, preciso y fiable, y la de una historia oscura que se niega a ignorar o a fingir que no pasó. Y de alguna manera, esa misma tensión, esa negativa a mirar hacia otro lado, igual es lo más alemán de todo el país. Si te gusta ver arder un continente entero, hazle un favor al algoritmo y dale a me gusta. Ya que estás, suscríbete. Sinceramente, ayudas a este canal más de lo que imaginas. ¿O no? La verdad, me da igual. Sigamos. Nivel 4. Los países nórdicos, y este es el más mítico de toda la lista. El icono es el vikingo, el guerrero rubio y descomunal con su hacha, su casco de cuernos, su cuerno para beber y su barco con cabeza de dragón emergiendo de la niebla frente a una costa que está a punto de pasarlo mal. Esta es la imagen que el mundo tiene de él. El escandinavo es alto, rubio, pálido y emocionalmente gélido. Descendiente de asaltantes que surcaban mares negros y helados para saquear monasterios, llevarse el oro y, de paso, a los monjes, la versión moderna ha cambiado el hacha de guerra por una estantería de montar tú mismo, pero ha conservado el mismo silencio. El sueco, el noruego, el danés, el finlandés, el islandés. Imagínatelos a todos de pie, muy separados, en una parada de autobús en pleno frío, sin mirarse a los ojos, sin hablar nunca primero, viviendo en sociedades impecablemente minimalistas, con un diseño impecablemente minimalista y unas caras que no revelan absolutamente nada. Tierra fría, gente fría, guapa, eficiente y completamente inalcanzable. Y la gran ironía, la que debería hacer reír a cualquiera, es que los vikingos históricos no se parecían en nada a la caricatura. Esos famosos cascos con cuernos, el accesorio vikingo más reconocible del planeta, son un invento teatral del siglo XIX, cosa de diseñadores de vestuario y pintores románticos que decidieron sin más que los cuernos quedaban convenientemente feroces y bárbaros en un escenario de ópera. Los asaltantes de verdad usaban cascos sencillos y prácticos y se quedarían de piedra ante el merchandising que se vende hoy en su nombre. Pero lo verdaderamente fascinante es el giro, el abismo, entre el entonces y el ahora. Estas son las tierras del saqueador sanguinario, en la imaginación popular, la definición misma de la brutalidad, y de algún modo se han convertido en el símbolo mundial de la paz, del estado del bienestar, de la educación, de la baja por paternidad, de copar los primeros puestos en todas las listas de calidad de vida que se han publicado jamás. Del pueblo más temido de Europa a, probablemente, el más educado, en el espacio de unos pocos siglos. Y por supuesto están las regiones y las naciones, porque Escandinavia tampoco es un bloque congelado, por mucho que se empeñe la postal. Una Noruega de fiordos espectaculares y una fortuna petrolera casi obscena. Una Suecia que es la más grande y la primera que todo el mundo se imagina. Una Dinamarca al sur, dándole prácticamente la mano a la Europa continental. Una Finlandia aparte, técnicamente ni siquiera escandinava y muy orgullosa de ser una entidad del todo independiente, con un idioma que parece de otro planeta. Y una Islandia, roca volcánica en mitad del Atlántico, donde todos están de algún modo lejanamente emparentados y existe una aplicación para comprobarlo antes de una cita. Y la conclusión es evidente, francamente. El norte vende ahora su pasado bárbaro como una marca turística de lo más apañada. Museos vikingos, excursiones en barco vikingo, todo tipo de cacharros con temática vikinga en los que se pueda estampar un casco de cuernos, un casco que nunca existió. Monetizando el hacha exactamente igual que el sur, monetiza la fiesta, el vestido de flamenco y la corrida de toros. El asaltante sanguinario acabó de tienda de souvenirs, el mismo negocio de principio a fin, solo que con forro polar, solo que hace mucho más frío y los servicios sociales son muchísimo mejores. Nivel 5. Francia. Y a partir de aquí las caricaturas empiezan a cargar con la historia de verdad a la espalda. El ancla es Napoleón, con la mano rígidamente metida en la casaca, absolutamente seguro, más allá de toda duda razonable, de que él y Francia son y han sido siempre el legítimo centro del universo civilizado. El francés, como tanto le gusta repetir al resto de Europa, es la arrogancia hecha persona. Cree que Francia es la cumbre de la civilización, la cuna de la cultura, la gastronomía, la moda, el arte, la filosofía y el buen gusto, y que el resto del continente es un borrador algo ridículo de lo que podría llegar a ser. Se niega a ti a hablar tu idioma incluso cuando está clarísimo que puede. Suspira de forma audible ante tu elección de vino. Te mira por encima del hombro desde una posición de superioridad heredada que no se ha ganado con ningún esfuerzo propio. Y Napoleón es la mascota perfecta para todo esto. El emperador que decidió sin más que el resto del continente necesitaba con urgencia la grandeza francesa, la hubiera pedido o no, servida mediante la diplomacia elegante o, en su defecto,
a cañonazos. Y aquí está la verdad, genuinamente incómoda, la que hace que la arrogancia duela de verdad. Es merecida. Durante siglos Francia fue la potencia cultural y militar dominante de toda Europa. El francés era el idioma de la diplomacia, el idioma que todas las cortes reales del continente se avergonzaban de no hablar con soltura. Francia marcaba la moda que todos copiaban. Francia fijaba el listón culinario al que todos aspiraban. Las ideas de la Ilustración francesa sobre la razón, los derechos y la revolución encendieron la mecha del mundo moderno. El complejo de superioridad no sale de la nada. Es el pozo de una grandeza que fue absolutamente real y tangible, muy parecido a cómo funciona el orgullo argentino en Latinoamérica, solo que Francia sí tenía el imperio y siglos de dominio para respaldar toda esa chulería. Y el país en sí es un mosaico orgulloso de egos regionales muy serios. Una región de París que cree, sencillamente, que ella es Francia, y todo lo demás un extrarradio, una Normandía y una Bretaña con su feroz identidad celta y sus propios recuerdos. Un noreste que limita con Alemania y que ha cambiado de manos a lo largo de generaciones de guerras, unas tierras de vino y castillos de cuento, unos Alpes, un suroeste enorme, un extremo sur que aún recuerda su antigua lengua, una Provenza de campos de lavanda y una Riviera reluciente, y una Córcega en el mar, la isla que le dio al mundo al mismísimo Napoleón y que todavía hoy no está del todo convencida de querer ser francesa. Más un puñado de territorios de ultramar repartidos por océanos de verdad al otro lado del globo. Porque aquí está lo que Francia aporta de verdad a toda la historia, lo que pone sobre la mesa y los países pequeños no pueden. La rivalidad eterna. Francia contra Alemania, Francia contra Inglaterra, los rencores, las guerras, los siglos de pique interminable entre estos vecinos enormes y poderosos, las invasiones mutuas, el intercambio de territorios como si fueran cromos, el desprecio recíproco disfrazado de competencia educada. Esa única dinámica explica una parte enorme de cómo el resto de Europa acabó viéndolos a todos. Cuando los tres niños más grandes del patio se pasan literalmente 1000 años pegándose entre ellos y arrastrando a todos los demás a la pelea. Cada país pequeño aprende rápido a leer el ambiente, a elegir su esquina y a recordar exactamente quién le prendió fuego, a qué y cuándo. Todo el mapa del resentimiento europeo se dibujó sobre esas rivalidades. Nivel 6. El Reino Unido. Y aquí se acabaron los modales. El símbolo es la reina, la corona, los corgis, el pequeño y cortés saludo desde el balcón, la institución que un día se sentó serenamente en la cima de un imperio tan inmensamente vasto que se decía, de verdad, que en él nunca se ponía el sol. Según el estereotipo, los británicos están emocionalmente reprimidos y obsesionados con las clases sociales. Son educados hasta el punto de la deshonestidad, obsesionados con el té, las colas, la monarquía y con pedir perdón si les pisas el pie tú a ellos. Fríos, correctos y reservados de cara a la galería, pero completamente desatados el viernes por la noche, vagando descalzos por el centro a las 2 de la madrugada. Y sobre todo, clasificados, jerarquizados y archivados en silencio por un rígido e invisible sistema de clases que decide cómo hablas, qué comes, qué periódico lees y qué tenedor usas en la cena. La reina se sienta tranquilamente en lo más alto de todo el tinglado, símbolo reluciente y sonriente del orden, la herencia, la tradición y esa famosa flema que jamás flaquea. Pero el giro serio es brusco y llega rápido, porque detrás de la encantadora corona y los ridículos sombreros de ceremonia se esconde el imperio más grande de toda la historia de la humanidad. Y resulta que los imperios no se construyen sobre té, buenos modales y colas ordenadas. Se construyen sobre la conquista. Detrás de las preciosas bodas reales está el saqueo, las colonias vaciadas de sus recursos, las hambrunas causadas directamente o agravadas hasta la catástrofe por una política imperial deliberada, las fronteras nacionales trazadas por un funcionario negligente que cortaban en seco las tierras ancestrales de otros pueblos, líneas que todavía hoy provocan guerras y matanzas décadas y décadas después de que los cartógrafos hicieran las maletas y zarparan de vuelta a casa. Y dentro de esta nación hay además otras convenientemente olvidadas. Una Inglaterra que es, con diferencia, la más ruidosa. Una Escocia al norte con su propio parlamento y unas ganas recurrentes de abandonar el sistema entero. Un Gales al oeste defendiendo con uñas y dientes su antigua lengua viva. Y una Irlanda del norte cuya existencia es una herida abierta que el imperio rasgó y luego abandonó, sin llegar nunca a cerrarla del todo. Es el paralelismo exacto de cómo el mundo trata a los narcos en Latinoamérica. La misma ceguera selectiva y conveniente. El planeta entero idealiza la monarquía británica, devora las bodas reales, se atiborra de dramas de época con devoción absoluta, mientras media humanidad sigue viviendo las duras consecuencias de lo que ese imperio le hizo, y casi nadie quiere sostener las dos imágenes en la cabeza a la vez. Los sombreros, sencillamente, son más fáciles de mirar. Nivel 7. Rusia. La que encabeza la lista, la que dejó de ser una caricatura hace muchísimo tiempo.
Y ahora su rostro es Putin, con la mandíbula tensa, los ojos como la superficie lisa de un lago helado en invierno, el zar moderno en todo menos en el título. Empecemos por el viejo estereotipo, porque sigue ahí, desde luego. El ruso es brusco, frío, duro, bebe vodka para combatir el invierno interminable y aplastante, no le sonríe a un desconocido por la calle porque una sonrisa sin motivo aparente es, como dice el refrán, la marca del tonto. Pero esta lista coge ese cliché tan conocido y lo lleva hasta su forma política más extrema imaginable. El hombre fuerte, el que ya ni se molesta en fingir que vivimos en una democracia de verdad, que encarcelase a sus rivales o algo peor, que amordaza y controla a la prensa y que proyecta poder crudo y desnudo a base de sesiones de fotos con el torso al aire y una mirada larga, glacial e impasible. No es un villano de dibujos animados del que reírse, es uno de verdad, de esos de los que no. Y aquí está la pregunta que por fin cierra el círculo, la misma que pesa sobre el dictador latinoamericano en el clímax de aquella historia. ¿Por qué Rusia, una y otra vez a lo largo de toda su historia, de los zares a los soviéticos y hasta este mismísimo instante, sigue recurriendo al hombre fuerte? Porque una parte real y considerable de la población lo aclama, lo vota mientras el voto aún significa algo, y lo defiende con vehemencia mucho después de que claramente ya no signifique nada. La respuesta a la que todos acuden es la nostalgia profunda del imperio, el terror auténtico al caos y al colapso, el recuerdo vivo de haber sido una superpotencia temida y la negativa absoluta a ser vistos como algo menos, una vieja herida de grandeza perdida que sigue votando al hombre que promete más fuerte poner fin al dolor. Y Rusia es asombrosamente, casi incomprensiblemente vasta. 11 usos horarios que se extienden desde Moscú y San Petersburgo en el oeste europeo, a través de la extensión helada y aparentemente interminable de Siberia en el centro, hasta el Cáucaso inquieto en el sur y hasta la costa del Pacífico, frente a Japón, con docenas de repúblicas, pueblos, lenguas y religiones bajo el yugo de una sola mano. Y la pregunta se queda ahí, fría e inerte, sin respuesta, negándose a ir a ninguna parte. Ahí los tenéis, los 7 estereotipos más odiados de Europa, y a estas alturas habréis notado que nunca fueron 7 chistes distintos. El fiestero vago, el fanático de la comida, el ingeniero obsesionado con las reglas, el guerrero de hielo, el genio arrogante, el aristócrata imperial y el hombre fuerte. De una inofensiva bailaora de flamenco a un hombre que encarcela a sus enemigos, hay una escalera larga, y cada peldaño se sostiene sobre lo mismo, vecinos incapaces de dejar de compararse entre ellos. Europa no produjo estos personajes por casualidad, los necesita. El continente entero funciona a base de rivalidad. Así que la verdadera pregunta, la que nadie responde, es la misma que se hacen sobre Latinoamérica. ¿Son los personajes? ¿O es el lugar el que no para de fabricarlos?